Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo módulo de autoaprendizaje correspondiente a la guía número 4. Les habla el profesor David Morales y vamos a comenzar en este momento a revisarlo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que tenemos que ver a nivel interdisciplinario. Esto significa que vamos a ver elementos de lenguaje musical, de artes visuales y de tecnología. ¿Ya? Aquí les dejo un poco el panorama para que entendan, pero se los voy a explicar un poquito. En este sentido vamos a crear un proyecto audiovisual, perdón, un proyecto visual. En cuanto a lo de artes visuales, en lo referente a música, vamos a tomar elementos musicales de Chile y el mundo. En tecnología vamos a utilizar el diseño para planificar y vamos a utilizar TICs y elementos que tengan en cuenta las tecnologías y el buscar por internet. Es muy importante que en su trabajo ustedes puedan leer bien las instrucciones. En cuanto a lo que yo podría destacar es con respecto a la carpeta interdisciplinaria, que es esta carpeta que ustedes puedan tener en sus casas para el momento de cuando volvamos a clase poder traer estos trabajos y poder revisarlo. O si ustedes prefieren pueden hacerlo ya de manera virtual a este correo que está acá, que es artes, música y tecnología sem@gmail.com. ¿Ya? No es prioridad para que lo tengan en cuenta, pero muy importante que lean las instrucciones. ¿Ya? Lo que se espera finalmente de este trabajo que se les envió con respecto a la guía número 4 es que lean la primera lectura de manera de que esto les va a servir para su trabajo práctico, ¿ya? Entonces lo que habla en este caso el texto es con respecto a las portadas de los discos, ya cuál es la importancia, cuál es la relevancia, etcétera. Y aquí en este específicamente hay una reflexión con respecto a eso, así que es importante que lean con atención para poder hacer luego la reflexión a las preguntas que vienen. Aquí pueden observar también un poco lo que hace referencia al texto, que son el ranking de las portadas con mayor relevancia a nivel visual, de diseño y que también se han dado a través de los tiempos. En la que podemos destacar la número uno, que es del grupo The Beatles, que corresponde a música popular, mezclada un poco de rock, que es el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta de 1967. Y es aquí donde yo voy a hacer una pequeña reflexión. Si ustedes ven acá, esta es la portada del disco. A primera vista es bastante llamativa. Podemos ver en el centro a la banda de Beatles con el nombre del disco, con trajes muy llamativos, haciendo referencia a este rango que es sargento, que es un rango militar. Por eso esto tiene este tipo de vestimenta. Pero además de eso, tenemos diferentes elementos que complementan de manera muy característica. En este sentido, este disco no destacó solo por la música, sino por el concepto y la portada creado a modo de collage. Si se fijan, esto es un collage que está detrás. En este sentido, este collage hace referencia a diferentes personajes de la cultura popular de la época, pero aún más importante, estos personajes tenían algún tipo de influencia en los integrantes de la banda, según diferentes entrevistas. Por ejemplo, podemos destacar a Marilyn Monroe, podemos destacar a Marlon Brando, que es un actor, a a Gandhi, a Edgar Allan Poe, otro escritor, a Karl Marx y a Bob Dylan, y entre muchos otros personajes. Y como dato curioso, muchos creen que esta portada contiene un mensaje oculto sobre la supuesta muerte de Paul McCartney. En ese sentido, para los que gustan de las teorías de conspiración, pues los invito a investigar un poco más con respecto a este tema, ya que hay muchas teorías sobre las portadas de estos discos que hacen alusión a ese mismo tema. Si se fijan, la idea de esto es que ustedes comprendan de que el disco puede tener elementos que aparecen en las canciones y viceversa, las canciones pueden influir en las portadas de los discos. Por eso es muy importante que ustedes lean bien ese texto para poder hacer la siguiente actividad. ¿Ya? Aquí hay una pequeña, tres preguntas que hacen referencia al mismo texto y que les va a ayudar a poder complementar la actividad. Sobre todo, em, en la pregunta número 3.
cuando hace referencia a si está de acuerdo con el autor con respecto a esta frase. Bueno, continuamos. La actividad. En este sentido, lo que se espera de la actividad que ustedes realicen es un trabajo en el cual ustedes tienen que crear una portada de disco y una contraportada. Esto significa que tienen que realizar un trabajo parecido al anterior, un trabajo práctico, en el cual ustedes puedan crear una portada de disco en base a una música que a ustedes les guste, o una canción, específicamente también podría ser. ¿Ya? Así que ahí se tienen que basar en su experiencia musical, en sus gustos y también aplicar un poco la imaginación para poder realizar este trabajo. La idea es que ustedes utilicen materiales que tengan en casa, ¿ya? No se compliquen con eso, utilicen cartón, hoja de blog, cartulina, etcétera, etcétera. Lo que tengan a mano. La idea es crear esto de manera que no se compliquen. Las instrucciones. También es importante leer las instrucciones del trabajo, ya que aquí se describe el detalle de lo que se les está pidiendo específicamente, que después lo vamos a revisar en la tabla de especificaciones, en donde se tienen que fijar en lo que se les va a pedir para poder tener un muy buen desempeño en este trabajo. Y aquí a destacar que podría ser, a ver, por ejemplo, en realizar los bocetos de estas imágenes, ¿en base a qué? Siempre tienen que describir los sentimientos, sensaciones e ideas que pueden conocer al escuchar esta canción. O sea, tú cuando escuchas la canción te haces una imagen mental o en base a lo que se está hablando de la canción. Si es una canción en inglés, trata de buscar la traducción. Si es una canción en español, fíjate bien en la letra y esos elementos se tienes que crear una imagen mental de lo que está pasando para poder crear una carátula del disco. La idea es que este sea un diseño original. No es que te bases en el diseño, no sé, si conoces un artista que tiene un disco y te gusta ese disco y copiar la portada del disco, eso no va a ser válido. La idea es que tú tomes un elemento de alguna canción de ese disco y lo puedas representar de manera original. Y finalmente, bueno, la técnica es libre, puedes utilizar témpera, lápices de colores, lo que tú tengas a la mano, lo que más te guste. Bueno, y aquí como detalle final, resumiendo un poco, tienes que tener en cuenta los detalles de colocar tu nombre, la fecha, que es trabajo interdisciplinario de portada de disco, y enviar este trabajo, si tú lo consideras pertinente y quieres, a artes, música y tecnología, sem@gmail.com, para que todos los profesores que hacen clase en este nivel puedan tener acceso a los trabajos, y si no, lo guardas en tu carpeta interdisciplinaria y lo revisamos luego a la vuelta de clase. Bueno, mira, aquí yo me quiero detener un poco para poder describir y hacer un pequeño análisis con respecto a cómo podría ser una creación de disco. Y también les voy a contar un poco de historia con respecto a esto. En este sentido, este disco es de Katy Perry, Whiteness. Eh, Ella misma protagonista la portada, que podríamos considerar un poquito extravagante y pop, por la paleta de colores que recuerdan a imágenes un poquito de los años 80. Aunque tiene un gran trasfondo político, según en entrevistas que se han hecho y investigaciones que realicé, la cantante explica que ella se tapa los ojos en protesta a la situación o a la polémica que se generó en base a la elección del presidente Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, y ya que ella se considera opositora a sus políticas, y por otro lado aparece este ojo en el centro, saliendo de la boca, que se puede llevar a cualquier tipo de interpretación. La idea es que tú pienses y tú entiendas qué podría ser. Esa es la pregunta que te podrías hacer. ¿Por qué sale del ojo de su boca? Entonces piensa en eso, piensa en el trasfondo de lo que te conté y qué podría significar. El siguiente ejemplo es la portada del disco de Metallica que se llama Unjustice for All. Y aquí este disco no está... este disco, sí, perdón, si lo analizamos en base al diseño de esta portada, nos encontramos con elementos bastante particulares.
bastante particulares, como decía. Por un lado nos encontramos con la representación de la justicia, que sería esta mujer, esta estatua, cuya imagen es representada por una mujer que lleva en su mano izquierda una balanza, símbolo de la equidad, y en la derecha la espada, que simboliza la fuerza para impartir sus decisiones, y la venda en sus ojos, esta que está acá, eh, representa que la justicia debe impartirse sin miedo ni favoritismo. Por estos motivos se dice que la justicia es ciega. Pero hay elementos de este disco que nos llaman mucho la atención. Primero, este es como referente al segundo elemento, estas son, hay que hacer referencia a estas cuerdas o sogas que dan la imagen de que están amarrando a la justicia. Si fijan, están en el cuello, en el torso, en los brazos, y que de cierta forma podrían dar la interpretación de que no dejan hacer o no dejan impartir la justicia como se debe. Y lo otro interesante es que de de esta balanza que habíamos hablado, que es el símbolo de la equidad, o sea, de hacer las cosas igual para todos, caen billetes, y hay billetes, hay dólares que caen, que están llenas de billetes, que se llegan a caer los billetes. Entonces eso hace relación a lo que se habla en el disco, y justicia para todos. En donde en las canciones podríamos representar de esta crítica a la justicia, a la sociedad, de que el dinero y de que el poder finalmente son capaces de doblegar a la misma justicia, que supone que es un elemento que todos debemos tener que todos somos iguales ante la justicia. Entonces ahí también hay una crítica, una reflexión con respecto a este tema por parte de un grupo que si bien a buenas y primeras no tiene mayor relación con estos temas. Bueno, para ir finalizando, eh, aquí está nuevamente el correo en el cual te deben enviar sus trabajos en caso de que sea necesario y de que lo estimes conveniente. Y recordar de que los debes colocar en el asunto, debes colocar en el asunto correspondiente el nombre, apellido y de qué se trata, que sería la guía número 4. Bueno, me despido y espero verlos en una nueva ocasión. Un abrazo.